¿Y si el verdadero tesoro de África no está en el oro ni en los contratos internacionales, sino en la memoria y el orgullo que resisten al olvido? Imagina un movimiento tan potente que hizo temblar las calles de Ouagadougou, pero también encendió esperanzas en Kingston, Nueva York y muchos otros rincones del mundo. Un renacimiento de la solidaridad negra global, con Burkina Faso al frente, que convirtió simples marchas en un grito colectivo por dignidad y soberanía. Donde antes había solo fronteras dibujadas por otros, ahora ondean banderas unidas en nombre de la memoria, la justicia y una economía reimaginada desde la raíz. En Kingston, decenas de miles corearon "Manos fuera de África". En Harlem, activistas y economistas debatieron cómo Burkina Faso logró reinvertir miles de millones de dólares en su propio pueblo, desafiando dogmas y poderes establecidos. No fue solo una estrategia política, fue un renacer espiritual. Las imágenes de personas anónimas, a miles de kilómetros, portando la bandera burkinesa, encendieron una chispa imposible de ignorar. Por primera vez, África no era defendida por gobiernos distantes, sino por la humanidad misma. En medio de este despertar, una pregunta retumba más fuerte que cualquier tambor. Si esta unidad logró sacudir al mundo una vez, ¿podrá cambiar el equilibrio global para siempre? ¿Qué ocurre cuando la memoria colectiva se convierte en el recurso más valioso, capaz de transformar el orgullo en capital real y la dignidad en desarrollo tangible? Quedarse al margen hoy significa renunciar a la oportunidad de ser parte de una transformación histórica. Participar ahora es abrir la puerta a una nueva era de soberanía, solidaridad y poder cultural. No hablamos de discursos vacíos ni de consignas pasajeras, sino de una revolución de conciencia que ya está alterando la economía, la política y el alma de todo un continente. ¿Estás dispuesto a dejar que otros escriban la historia por ti? ¿O quieres descubrir el verdadero poder que nace cuando la memoria, la economía y la dignidad se encuentran para transformar el destino? Para entender cómo llegamos hasta aquí, primero debemos mirar atrás y descubrir el origen histórico de este gran despertar africano. Antes de la chispa global, todo comenzó con un acto de resistencia inesperado. Regresemos a las raíces de este cambio para descubrir cómo la memoria se convirtió en arma y escudo. Antes del Renacimiento, reinó un largo silencio impuesto con tinta ajena. Durante casi un siglo, la colonización francesa transformó a Burkina Faso, entonces llamada Alto Volta, en un extenso laboratorio de explotación. Los antiguos reinos Mossi y Gourma, centros de comercio y cultura, fueron borrados de los mapas y reemplazados por divisiones administrativas dictadas desde París. Miles de familias fueron despojadas de sus tierras ancestrales. Más de 120.000 hombres fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde construyeron carreteras y extrajeron oro, algodón y otros recursos. Todo lo producido partía hacia Europa, dejando en el país solo cicatrices materiales y espirituales. Cada año, salían más de 50 millones de dólares en oro, pero ni una fracción beneficiaba a la gente local. El saqueo sistemático no solo vació los cofres, también quebró el tejido social y económico, sembrando pobreza y resentimiento. La colonización no se limitó a lo material, se infiltró hasta el alma, alterando la lengua, la fe y los rituales. La memoria colectiva fue sometida a un olvido impuesto, como si recordar fuese un acto subversivo. El tambor ancestral cayó bajo el ritmo frío del látigo y el reloj del capataz. Durante generaciones, la psique nacional quedó marcada por una sensación de inferioridad y dependencia. El robo de recursos se acompañó del robo de la dignidad, la historia y hasta la capacidad de imaginar un porvenir propio. Las heridas de la opresión colonial laten aún en la economía, en las aulas y en las canciones interrumpidas de cada familia. El problema no terminó con la retirada oficial de los colonizadores. La sumisión persiste cuando la historia la escriben los vencedores y la identidad se negocia por migajas. El olvido impuesto es la herramienta más eficaz para perpetuar la dependencia. Solo quien recuerda puede rebelarse. Por eso, comprender el origen de este trauma es esencial.
Ignorar el pasado nos condena a repetir errores, a permitir que otros sigan escribiendo nuestro destino, y peor aún, a perder la oportunidad de transformar el dolor en poder colectivo. El cambio comenzó cuando el pueblo decidió no olvidar más. Aquí inicia el verdadero desafío contemporáneo. Para entender cómo una nación se reconstruye desde las cenizas, primero debemos escuchar las voces que se negaron a desaparecer. El renacimiento de Burkina Faso es una historia de memoria, lucha y transformación. No todas las riquezas se cuentan en lingotes. La memoria puede ser el capital más valioso de una nación. En Burkina Faso, esta convicción dejó de ser una frase para convertirse en el motor de una revolución silenciosa. Con una visión audaz, el país lanzó la Iniciativa de Memoria y Soberanía, destinando $500 millones a restaurar la dignidad nacional y honrar a sus héroes olvidados, defendiendo que la deuda con los antepasados vale más que cualquier préstamo extranjero. Este fondo histórico no es solo una cifra, es el inicio de un movimiento colectivo. Jóvenes, artistas, campesinos y maestros se han unido en proyectos de restauración, reabriendo archivos, reconstruyendo sitios sagrados y devolviendo el protagonismo a quienes fueron silenciados. En las escuelas, la historia se enseña con honestidad, y cada semana surge una nueva red de organizaciones cívicas, tejiendo lazos entre generaciones y regiones. La juventud es el motor de este renacimiento. Miles de voluntarios organizan talleres de memoria, limpian monumentos y documentan historias de lucha y resistencia que el tiempo casi había borrado. A través de redes sociales y encuentros comunitarios, una ola de orgullo y pertenencia recorre el país, demostrando que la soberanía empieza en el corazón de la gente, no en los despachos de poder. Sin embargo, ningún cambio profundo llega sin resistencia. Dentro del país, viejas élites temen perder influencia y privilegios. Fuera, empresas mineras extranjeras presionan para no perder el control sobre los recursos, mientras prestamistas internacionales advierten sobre los peligros de rechazar fondos externos. El mensaje parece inequívoco. Elegir la dignidad sobre el dinero rápido puede tener un precio alto. El riesgo es gigantesco. Renunciar a ventajas inmediatas, inversiones fáciles o la aprobación de grandes potencias puede parecer una locura. Pero, para muchos burkineses, no hay prosperidad genuina sin respeto propio ni control sobre el propio destino. Este sacrificio, lejos de debilitar al país, fortalece su identidad y desafía la idea de que la riqueza solo se mide en cifras bancarias. La batalla, que comenzó con la restauración de la memoria, ya está contagiando a toda la sociedad. Burkina Faso está encendiendo una chispa. La certeza de que la independencia real no se firma en oficinas, sino que se conquista desde abajo, con coraje y solidaridad. El mundo observa cómo un país pequeño desafía la lógica de la dependencia y propone un modelo donde la ética, la cultura y la historia valen tanto como el oro. Y lo más inesperado, este ejemplo ya no es exclusivo de Burkina Faso. Cada día, más voces en África y el sur global ven en esta lucha un espejo y una inspiración. La ola de dignidad y reconstrucción crece, y el próximo capítulo podría transformar el mapa del poder mundial para siempre. Pero, ¿cómo se vive este renacimiento en la vida cotidiana de los burkineses? Para entenderlo, debemos adentrarnos en los rostros y sueños de quienes están cambiando la historia desde abajo. Cuando una nación pequeña marca el compás, el mundo entero se ve obligado a escuchar. La metamorfosis de Burkina Faso no se confinó tras sus fronteras. Muy pronto, su ejemplo resonó en los muros de Bamako y Niamey. Mali y Níger, inspirados por la valentía y la dignidad recuperada de sus vecinos, comenzaron a repensar sus propias políticas económicas y culturales. El eco de Ouagadougou avivó discusiones en universidades, mercados y cuarteles. Por primera vez en varias décadas, la pregunta no era cómo doblegarse ante reglas ajenas, sino cómo escribir un nuevo manual propio, desde África y para África. La ola no se detuvo en el Sahel. Países de África Central y Occidental
hastiados de viejas cadenas, vieron en el modelo burkinés una ruta posible. Se organizaron foros de dignidad, alianzas de economías locales y redes de apoyo entre artistas y empresarios, bajo la consigna de que la soberanía no es un sueño, sino un derecho urgente. La idea de una África que aprende de sí y se nutre de su memoria dejó de ser una utopía. El contagio regional se volvió un hecho palpable. Mientras tanto, la reacción internacional fue tan rápida como desigual. En muchos países occidentales, el fenómeno generó temor e incomodidad. Analistas en París, Londres y Nueva York advirtieron sobre el peligro de un efecto dominó. Se disparó la especulación en los mercados y algunos gobiernos buscaron nuevas formas de influencia, temiendo perder acceso privilegiado a recursos y narrativas. Sin embargo, en Asia y América Latina, la mirada fue distinta. En foros de Yakarta a Buenos Aires, voces celebraron el surgimiento de una África menos dependiente y más firme. Surgieron nuevas alianzas Sur-Sur, con acuerdos de cooperación basados no en caridad, sino en respeto mutuo y transferencia ética de saberes y tecnología. En este cruce de caminos, el cambio esencial fue filosófico. La dignidad dejó de ser solo un grito de protesta y se convirtió en brújula económica. El paradigma de la dependencia y la ayuda eterna empezó a ceder ante el de la autodefinición. Se multiplicaron inversiones éticas, donde el valor no se mide solo en oro o divisas, sino en el impacto sobre identidad, educación y justicia social. La dignidad se volvió motor económico, capaz de impulsar innovación y confianza colectiva. Pero este renacer no está garantizado. Si la ola de dignidad no se consolida, África podría ser arrastrada de nuevo por las viejas cadenas de explotación y olvido. Sin embargo, si la llama se mantiene, el continente tiene la oportunidad de liderar una nueva era global, donde ética y cultura valgan tanto como cualquier recurso natural. El riesgo y la promesa avanzan juntos. Todo este proceso no es solo política ni economía. Es una elección diaria. Resignarse a narrativas heredadas o atreverse a forjar una nueva. Porque la soberanía real empieza en el imaginario y se confirma en cada acto cotidiano. Pero el camino hacia la soberanía verdadera está lleno de obstáculos y dilemas. ¿Podrá África mantener encendida la llama y no dejarse seducir por las viejas ofertas de dependencia? El renacimiento de una nación comienza en cada persona. ¿Qué puedes hacer tú hoy para cambiar el rumbo de tu país y tu generación? La historia de Burkina Faso demuestra que el cambio colectivo nace de acciones diarias y decisiones valientes. Las lecciones de Burkina Faso son contundentes y prácticas. Participar no es únicamente votar cada 5 años, es reclamar espacios, exigir cuentas y construir comunidad todos los días. Cuando la ciudadanía se organiza, desde asambleas barriales hasta colectivos digitales, la transparencia deja de ser un favor y se vuelve una obligación. Sin esa presión constante, la historia y los recursos vuelven a manos de intereses ajenos. La transparencia no es una utopía. Decenas de ciudadanos han formado veedurías para fiscalizar obras, presupuestos y acuerdos internacionales. Cada informe difundido, cada reunión pública, cada instante dedicado a comprender el destino de los fondos nacionales suma como acto de responsabilidad colectiva. Incluso cuando las circunstancias son adversas, la vigilancia ciudadana detiene abusos y reconstruye la confianza perdida. Pero la inversión más revolucionaria es cultural y memorial. Por primera vez en muchas décadas, el país destina millones para restaurar tumbas olvidadas, honrar a héroes anónimos y reconstruir archivos destruidos. La memoria deja de ser un lujo académico y se convierte en cimiento del desarrollo. Cuando una nación respeta y conoce su historia, la dignidad colectiva se multiplica y la autoestima social se eleva. Ahora piensa en el poder de las microinversiones colectivas. No necesitas tener millones para generar un cambio real. En barrios de Ouagadougou, miles de personas han aportado lo equivalente a $1 para proyectos de escuelas y centros culturales. Estas sumas, reunidas a través de redes de confianza y plataformas digitales,
han hecho realidad infraestructuras donde antes solo había promesas vacías. El mensaje es claro. La unión de voluntades supera cualquier préstamo extranjero. La apropiación del relato propio es el arma más poderosa contra el olvido. Durante décadas, la narrativa sobre África fue escrita desde fuera, con prejuicios y silencios impuestos. Hoy, los jóvenes de Burkina Faso crean documentales, podcasts y murales que rescatan historias familiares y leyendas locales. Cada historia compartida recupera un pedazo de poder, devolviendo a la gente el derecho de definir quiénes son y hacia dónde van. ¿Cómo se traduce la dignidad y la memoria en oportunidades económicas reales? Es sencillo, pero revolucionario. Un pueblo que honra a sus ancestros y celebra su cultura atrae turismo, inversiones éticas y alianzas basadas en respeto. Proyectos de rutas históricas, festivales y memoriales han generado cientos de empleos y oportunidades para jóvenes artistas, guías y emprendedores. La dignidad, bien gestionada, se transforma en capital para toda la sociedad. La apuesta es concreta. No actuar equivale a dejar que otros decidan por nosotros. Gobiernos ausentes, empresas extranjeras, narradores ajenos. Implicarse abre la puerta a una transformación profunda, donde la política deja de ser espectáculo lejano y se convierte en parte de la vida cotidiana. Participar significa no solo transformar una nación, sino inspirar a una generación entera que observa y aprende del ejemplo. Así llegamos al momento de elegir. ¿Seremos testigos pasivos o protagonistas activos de la nueva historia africana? La revolución silenciosa de Burkina Faso ya está en marcha y desafía todo lo que sabíamos sobre poder y desarrollo. Ahora, el resto del continente observa y decide si seguirá el ejemplo o se quedará atrás. La pregunta ya no es si este renacimiento es posible, sino si te atreves a ser parte de él. Lo que sucede en Burkina Faso trasciende fronteras. Demuestra que la soberanía y la dignidad pueden reescribir no solo el destino de un país, sino de todo un continente. El riesgo de quedarse atrás nunca ha sido tan palpable. La historia no espera a nadie, y este siglo pertenece a quienes desafían lo impuesto. No es solo economía o política, es la oportunidad de convertir memoria en futuro y dignidad en fuerza transformadora. Hoy vemos cómo la unión entre cultura, finanzas y orgullo colectivo convierte la reconstrucción nacional en un acto tanto económico como espiritual. Desde Kingston hasta Ouagadougou, comunidades alzan las mismas banderas. La solidaridad deja de ser eslogan, se vuelve estrategia capaz de cambiar realidades. Este movimiento, nacido de la memoria y alimentado por la esperanza, ha reunido en menos de 2 semanas más de $25 millones estadounidenses en fondos comunitarios. Es una fuerza que desafía paradigmas globales y redefine el significado de independencia. Ya no se trata de esperar que los gobiernos actúen, sino de que la humanidad se reconozca en la causa del otro. La memoria de nuestros ancestros no es solo historia. Es una deuda que exige saldarse con acciones concretas, no con palabras vacías. Sumarte a este movimiento es convertirte en protagonista de la nueva historia. Es transformar la indignación en propósito y la memoria en justicia. Quedarte al margen es renunciar al derecho de decidir tu destino y dejar que otros escriban el capítulo crucial de este siglo. ¿Estás listo para sumarte? El llamado está claro. Reflexiona, actúa y únete. Lo que se juega no es solo el futuro de Burkina Faso, sino el equilibrio ético y cultural del mundo. La revolución comienza cuando reconocemos nuestro poder colectivo. Hoy, más que nunca, el momento para actuar es ahora. Ejemplo histórico ampliado. Para comprender mejor la importancia de la memoria colectiva como motor de cambio, miremos atrás a otro episodio crucial en la historia africana. La independencia de Ghana en 1957. Bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, Ghana se convirtió en el primer país subsahariano en obtener la independencia del dominio colonial británico. Nkrumah, al igual que los líderes burkineses de hoy, entendió que la verdadera liberación no era solo política, sino cultural y económica. Lanzó campañas de alfabetización,
promovió el uso de lenguas indígenas en la educación y organizó festivales que celebraban la herencia africana. El Renacimiento ganés inspiró a otros países a seguir el mismo camino, demostrando que la memoria histórica puede ser la chispa que enciende movimientos de emancipación continental. En Sudáfrica, el proceso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tras el apartheid ofrece otro ejemplo concreto de cómo una nación puede transformar heridas colectivas en cimientos para el desarrollo futuro. Al invitar a víctimas y perpetradores a compartir sus historias, Sudáfrica no solo buscó justicia, sino también restaurar la dignidad y la cohesión social. El proceso fue doloroso y polémico, pero evidenció que una comunidad que enfrenta su pasado sin temor puede aspirar a un futuro más justo y equitativo. En el caso de Burkina Faso, el enfoque en la restauración de la memoria nacional se traduce en acciones concretas como la recuperación de sitios históricos destruidos durante la colonización, la creación de museos comunitarios y la digitalización de archivos ancestrales. Por ejemplo, en la ciudad de Bobo Dioulasso, los habitantes han restaurado la Gran Mezquita y el barrio de Kibidwe, símbolos de la resistencia cultural local. Estas acciones no solo preservan la historia, sino que también generan ingresos a través del turismo responsable y la creación de empleos para guías, artesanos y jóvenes investigadores. Paralelos contemporáneos y escenarios prácticos. No es casualidad que movimientos similares estén surgiendo en América Latina y el Caribe. En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Pacífico han creado escuelas de memoria donde los niños y jóvenes aprenden sobre sus raíces, músicas y luchas por la tierra. En Brasil, el movimiento quilombola defiende territorios ancestrales y celebra festivales de cultura negra, atrayendo solidaridad internacional y recursos para proyectos locales. Estos casos muestran que la memoria como capital social permite a las comunidades resistir, negociar y prosperar en un mundo globalizado. Imagina un escenario alternativo. Si Burkina Faso hubiera optado por aceptar los préstamos internacionales sin condiciones, probablemente hoy estaría atado a pagos de intereses, privatización de servicios y recortes en educación y salud. En cambio, al priorizar la memoria y la soberanía, el país apuesta por un desarrollo endógeno, donde las decisiones se toman en función de las necesidades y aspiraciones locales. Este modelo, aunque desafiante, ofrece una vía sostenible para el bienestar colectivo. Pasos prácticos para la acción ciudadana. Si te preguntas cómo puedes contribuir a este tipo de transformación, aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, forma o únete a colectivos que documenten y difundan la historia local. Puedes empezar entrevistando a ancianos del barrio, recopilando fotos antiguas o grabando relatos orales. Estos materiales pueden convertirse en exposiciones, libros o podcasts que inspiren a otros. Segundo, exige transparencia en la gestión de los recursos públicos. Asiste a reuniones municipales, consulta los presupuestos online, pregunta por el destino de los fondos y apoya iniciativas de monitoreo ciudadano. La presión organizada puede forzar cambios concretos, como la asignación de recursos para proyectos de memoria y cultura. Tercero, participa en jornadas de limpieza y restauración de espacios históricos. No subestimes el poder de la acción colectiva. Una jornada bien organizada puede rescatar un monumento, embellecer una plaza y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad. Cuarto, impulsa la economía local, apoyando productos y servicios de emprendedores que promuevan la identidad cultural. Compra artesanía local, asiste a festivales y promueve el turismo responsable. Cada decisión de consumo es un voto por el desarrollo propio. Quinto, utiliza las redes sociales para visibilizar historias de resistencia y logros comunitarios. Comparte videos, escribe artículos, invita a debates virtuales. Las plataformas digitales son herramientas poderosas para construir solidaridad transnacional y recaudar fondos para causas justas. Escenarios futuros y dilemas éticos. Imagina que dentro de 10 años, la ola de memoria y dignidad iniciada en Burkina Faso se expande a toda África. Países como Senegal, Benín y Camerún adoptan políticas similares, priorizando la educación en historia local,
el rescate de lenguas indígenas y la inversión en museos y archivos. Las capitales africanas se convierten en centros de innovación cultural y tecnológica, y las diásporas regresan a invertir en proyectos comunitarios. El continente deja de ser visto como un receptor pasivo de ayuda, y se posiciona como referente de creatividad, ética y resiliencia. Pero el camino no está exento de riesgos. La presión de potencias extranjeras puede intensificarse, buscando controlar recursos estratégicos o imponer nuevas formas de dependencia. Los líderes locales podrían enfrentar dilemas difíciles. ¿Cómo equilibrar la apertura al mundo con la defensa de la soberanía? ¿Cómo evitar que el orgullo nacional derive en exclusión o autoritarismo? Estas preguntas exigen respuestas colectivas, fundadas en la participación, el diálogo y la ética pública. Ejemplo de impacto personal y colectivo. Considera el caso de Adama, una joven burkinesa que, tras conocer la historia de sus antepasados en los talleres de memoria, decidió estudiar arqueología. Hoy lidera un equipo que excava sitios históricos y organiza visitas escolares para que las nuevas generaciones conozcan su legado. Gracias a su trabajo, varios objetos rituales han sido recuperados y exhibidos en museos locales, inspirando a cientos de niños a valorar su historia. La experiencia de Adama demuestra que el rescate de la memoria no es solo un acto simbólico, sino una oportunidad concreta de crecimiento profesional, innovación educativa y desarrollo social. Reflexión final y cierre del arco narrativo. Así, el viaje de Burkina Faso desde la opresión colonial hasta el renacimiento de la dignidad y la memoria sirve de espejo y faro para todo el sur global. La pregunta que abrió este relato, si la memoria puede convertirse en el recurso más valioso, encuentra respuesta en los hechos y ejemplos concretos. Sí, puede. Pero requiere valentía, perseverancia y acción colectiva. La deuda con nuestros ancestros no se paga con discursos, sino con decisiones que desafían las lógicas impuestas y apuestan por el futuro común. La historia está llena de trampas de olvido, pero también de caminos de resistencia. Al sumarte a este movimiento, te conviertes en parte de una cadena que une pasado, presente y porvenir. La revolución de la memoria y la dignidad es la mayor riqueza que un pueblo puede legar a sus hijos. Elige ser protagonista. Elige recordar y transformar. Porque sólo así, cuando la memoria y la dignidad se vuelven acción, el verdadero tesoro de África y del mundo deja de ser un sueño y se convierte en realidad.